Perfecto. Bueno, vamos a tener que saludar formalmente, Isa, por más que hace una hora que estamos hablando. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien quiera escuchar o ver esta charla. Que hemos decidido grabarnos porque Valentina y yo tenemos charlas de canalización absolutamente pura, a veces muy larga. Y el otro día dijimos, esto hay que grabarlo porque, bueno, que lo escuche quien lo tenga que escuchar, Que llegue a quien tenga que llegar. que llegue a quien tenga que llegar. Y también un poco por nosotros poner ese orden, ¿no? de conversación, por así decirlo. Sabes que, bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la oscuridad. Y hoy cuando venía manejando, digo, esto es una pregunta para Isa. La diferencia entre, si es diferencia o si es lo mismo, entre vacío y oscuridad. Y ahí ¿Qué cuál? me empezó a hacer como cortocircuito. A ver, yo siempre voy Es a un hablar, concepto personal. habrá mucha gente que piense que es lo mismo, o sea, que conlleva la misma energía. Y está bien, y yo voy a hablar siempre desde mi experiencia, desde mi trabajo personal y lo que he ido viendo a lo largo de los años con muchas personas con las que he podido hablar y conectar. Para mí la oscuridad es propia, es mía. El vacío también depende un poco de lo que cada uno entienda por vacío. El vacío que yo entiendo es donde estoy, lo que me centra. El vacío es el equilibrio entre la luz y la oscuridad en mí, que es donde se genera un vacío que no da miedo, que no da sensación de inquietud, sino un vacío donde tú puedes crear, ser, potenciar lo que te dé la gana. Mm, Porque ahí está en equilibrio. bien. Yo al equilibrio, para mí el equilibrio es un camino al vacío. Porque yo siento, y que ha sido la experiencia de poder estar en equilibrio, pero sin sentirme creadora, sino de que he logrado como que integrarme, Mm. de pasar a que todo lo que estaba afuera y yo no tenía control sobre nada, a poder pasar a ese estadio en donde al menos puedo controlar, no controlar, pero empezar a darme cuenta de lo que pienso y por ende de lo que siento. Y ahí para mí eso es lo que para mí era como ese equilibrio, ¿no? De que estoy observando cuando estoy bien y lo que estoy generando y cuando estoy mal y que para mí era lo que me está ocurriendo, no lo que estoy generando. De ahí como que el nivel siguiente es, entiendo que estoy generando ambas cosas, pero el vacío es cuando estoy en ese estado en donde ya pongo la intención de generar y no de que me estoy dando cuenta que genero. Y que llegar a eso sí me genera miedo. Bueno, claro, al final creo que estamos hablando un poco de lo mismo. Es, Cuando tú, claro, es esa linealidad del ser, pero como en distintos grados de de entendimiento, conciencia, sí, de, de darme cuenta de mí. de aceptación, a ver, es que
Claro, aquí también nos viene la ansiedad y la prisa del ser humano que tenemos todo de 0 a 100 ya. Ya, Y si es para ayer, mejor todavía. Pero entonces nos estamos perdiendo toda la escalera que se nos presenta. Que además esa escalera y cada peldaño de esa escalera, cuando logramos poner un pie y otro pie, es cuando se van integrando, vamos aceptando, vamos, todo lo que tú dices, ¿no? Estoy viendo que no es lo que me ocurre, sino lo que yo estoy potenciando, generando, lo que sea. Si tú no en esos peldaños te saltas tres, porque hay veces que nos saltamos tres, luego bajamos, luego tal, los tres que se quedan ahí sin ser vistos, mm, ¿qué pasa? Que también te digo, llegar a ese estado de conciencia, de vacío, de tal, es, bueno, quien haya llegado y se haya mantenido, porque llegar llegamos en muchas ocasiones, pero quien se mantenga, ostras, que lo diga me falta el secreto. y que nos diga cómo y todo eso. No sé si la ves, pero ¿ves la sombra de la gata? Sí, Bueno, ahí la gata negra con sombra ahí en la luz. creo que ya, ahí nos está llegando el mensaje de quién ha llegado. Sí, bueno, Sí. El, cuando he sentido el otro día ese estado de que mi ser me invitaba a ese vacío, que era muy oscuro, porque no era, bien. Y creo que eso, ¿no? Creo que la oscuridad a la larga en mi mente es todo lo que no conozco. Entonces, como es desconocido, no tiene forma, no tiene luz, no tiene... Y, y sé que estuve, pero que todavía no ha sido integrado del todo. Que ha sido como que lo fui a visitar. sí, asomaste un poco, abriste, Asomé, vi, tomaste. bien, me gusta, se me hace que voy a volver, pero que no he puesto fecha en el calendario para decir quiero ir y quedar por ahí más. Déjame que cierre el WhatsApp. Hay otra, Pues sí, es que eso además es lo más maravilloso, que cada uno tenemos nuestro ritmo, nuestro tiempo, nuestra día, porque hay días que tampoco nos apetece estar en otra onda, por así decirlo. es que ahí es, ahí está, Ay, ay. ahí es. ¿Cómo se supone que tenemos que conectar con ese vacío? ¿Estar habitándonos multidimensionalmente o saber que es un lugar a donde puedo ir, trabajar, o es la integración a entender que en este momento estoy habitando el vacío y estoy co-creando esto? Uf. Ahí estoy, en ese proceso estoy. A ver, creo que cuando se trabaja con uno misma, hacia ti, con total honestidad, respeto, sin expectativas absolutamente de nada, de voy a ser, voy a alcanzar un nivel superior, no, sino sí, con respeto, honestidad. Y es que además me enfoca mucho la palabra honestidad. Mm. Al final estás generando tú ese propio estado de conciencia neutra. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja con honestidad y tú te ves todos tus matices, todas tus caras, todas tus máscaras, toda tu belleza, tu fealdad, lo que sea, me da igual,
al final te estás aceptando. Y ahí es donde empiezas a generar otra conciencia hacia ti misma, que es lo que se proyecta hacia los demás. ¿Eso es estar en estado de vacío o de neutralidad constante? Sí, lo que pasa que, bueno, en mi caso, por ejemplo, muchas veces yo no consigo tener ese vacío constante día a día en mi vida, porque hay días que me levanto, que me duele la cabeza, o que me entero que hay una gran noticia, entonces entro en euforia total y se me olvida absolutamente todo lo demás. Mm. ¿Sabes? Ni por bueno ni por malo, o sea, por las dos cosas. Es como, Porque, claro, eso es lo que me pasa, que es cuando, cuando estoy en ese estado o en las sesiones, es como que siento que hay una solemnidad del ser, está esa presencia magna del ser, pero también pienso, puede llegar a ser medio aburrido estar ahí todo el tiempo. es que yo creo que para el ser humano llegar a estar ahí todo el tiempo, constantemente, bueno, no voy a decir imposible porque a lo mejor hay alguien que sí que puede estar en esa neutralidad y tal, pero bueno, ¿por qué? Porque te levantas y te anda un golpe en el coche y entonces te enfadas o cualquier otro, ¿sabes? Y entonces ahí ya está. Que eso no es ni malo ni bueno, es que es ser humano y estar en tu día a día. Lo bueno es saber que cuando tú eres honesta y ves, ostras, me he enfadado o me ha sentado fatal lo que me ha dicho esta compañera de trabajo o mi pareja o lo que sea, cuando soy honesta y veo que eso es mío, propio y que lo tengo que trabajar y lo voy integrando primero para luego aceptarlo, para lo que tenga que ser esa situación, ahí es donde entra el vacío. Y ahí es donde mi ser o mi corazón, o como lo quieras llamar, se calma, porque hay un lugar donde sí puedo estar. Es la autoobservación. Pero claro, la autoobservación desde la neutralidad y la honestidad sin juicio, porque ¿quién no tiene malos pensamientos? Mm. Has dicho algo que me ha quedado ahí. Has dicho la oscuridad es mía, pero ¿qué pasa con todas esas entidades, esos parásitos, eso que percibimos, que atraemos y que lo limpiamos de otras personas? ¿Qué es esa relación? Esas son energías con una densidad potente e intensa. Y son energías con esa frecuencia baja o como, bueno, de hecho hay muchas personas que en vez de presencia o lo que sea, lo llaman eso, energías de baja frecuencia, ¿no? Eh, todos tenemos densidad propia, o sea, a nuestro alrededor, te quiero decir, estamos en este plano que es denso, todos tenemos densidad. Bajo mi experiencia y mi punto de vista es cuando vamos alimentando de manera muy densa nuestro ser, con nuestros pensamientos, con nuestras creencias limitantes, Desde nuestra eso inconsciencia. desde nuestra inconsciencia total y a veces desde la más conciencia. Pero que también es como, digamos, inconsciencia no como entendido como desde el subconsciente sino eso, de no saber que podés gestionarte Claro, conscientemente las emociones y creer que las emociones son las que, pobrecita de mí, este me está haciendo mal, no puedo controlar la rabia que me produce tal situación, ese tipo de inconsciencia. cuando la dejamos estar y no la trabajamos ni la miramos, es cuando empezamos a atraer bueno, a mucha energía que es densa porque estamos en un plano de densidad y esa energía existe aquí y la vamos alimentando, la vamos nutriendo con todo eso. Entonces se hace cada vez más grande hasta que un día, si lo decides así, te para y la mira. Siempre la gente me hace la misma pregunta cuando tienen una primera sesión. ¿Y ahora cómo sigue? Y la respuesta es,
autoobservándote. Siempre que no la pienso y sale. Pero es que no sé cómo. Es que no nos han enseñado, de hecho, mirarnos a nosotros mismos tiene connotaciones como muy egoístas, ¿no? Muy... Entonces, culturalmente, ¿Me puedo dar tiempo? sí, claro, culturalmente es como, pero ¿qué estás diciendo? Que me mire. Y además cuando nos miramos, lo primero que nos sale es juzgarnos. Otra vez has hecho esto, otra vez te ha pasado lo mismo, otra vez está... Entonces, no, claro, es una autoobservación horrible, Sí. porque vas con el yugo todo el rato, con el castigo. Aquí estamos hablando y, ahora, y cuando nos preguntan, ¿y ahora qué hago? Es una autoobservación libre, neutra, sin juicio. Y eso es complicado de primera y de segunda y de tercera, porque yo llevo en esto y trabajando con la oscuridad un montón, vamos, toda mi vida y yo sigo muchas veces castigándome, ¿no? En mi pensamiento. Lo que pasa que, bueno, se va aflojando la intensidad y vas teniendo más herramientas. Sí, yo como que he ido desarrollando como un truco, diríamos, en Argentina. Cuando ya me empiezo a perder mucho es, ¿qué me ha molestado hoy? Bien. Entonces eso me ayuda como a posicionarme, de que hayan hecho tal cosa. Bien, entonces de ahí doy vuelta y es Hacia ti. hacia mí. ¿Qué es lo, o sea, si esto te ha molestado, qué es lo que refleja de ti misma? Sí, Y ahí entra la honestidad. y ahí. Entonces, y una vez que ya como que me he vuelto a subir a, a ese tren, entonces ahí como que me puedo mantener esa autoobservación de ya no necesito estar mirando afuera, porque además creo que cuanto más entramos en procesos de autoobservación de conciencia, nos damos cuenta que en realidad donde más hay trabajo no es en la interacción, sino es en los momentos de soledad y de pensamiento. Claro, porque al final es con lo que nos quedamos, o sea, al final de la noche donde estamos y con quien estamos es en nuestra cabeza y con nosotros mismas Sí, y no hay nadie. sí, Podemos seguir alimentando esa parte densa, víctima, negativa, como lo quieras llamar, con mira lo que me ha hecho fulanita, mira lo que me ha hecho fulanito, es que hay que ver, es que tal, o lo que tú dices, vale, reconozco que esto me ha sentado mal, que me ha enfadado, lo que sea, que me ha dolido, pero ¿qué es lo que me está reflejando esa persona, esa situación, esa, lo que sea? Entonces sí que es verdad que empezar con la autoobservación desde la interacción es mucho más fácil para nosotros, porque además estamos acostumbrados a vernos en el otro, y bueno, y somos seres sociables y nos encanta. Entonces es mucho más fácil empezar por ahí. bien. Bueno, entonces en mi proceso personal eso ha sido, digamos que un aprendizaje, tiempo, tener un cuadernito y escribir y reflexionar mucho y acostumbrarme, ¿no? Pero el tema, para mí el trabajo con la oscuridad era algo totalmente distinto. La oscuridad tenía que ver con entender el infierno, los demonios, el diablo, esas presencias que aparecían, ya sea en sueños, en meditación, en sesiones. Para mí no había, eran como dos cosas separadas, digamos. Uno era como que, trabajo mis sombras. Bien, reconozco mis sombras, entiendo de que la persona está haciendo de un espejo, pero y lo que me molesta, pero entonces para reconocerme a mí me tengo que dar vuelta y ver la sombra. Pero el tema de la oscuridad era como que más vinculado al ocultismo,
a lo que no quiero tener nada en contacto porque no vaya a ser que mi alma se meta ahí en contratos que... Sí, lo que pasa que cuando ¿En qué tenemos, momento esto empieza a... hasta en el momento llegar en a el que ese punto? empezamos a alimentar, a ver, parto de la base que hay alta vibración de seres de la oscuridad y de seres de la luz. Igual que tenemos, bueno, los que llamamos, a los guías siempre los pensamos como seres luminosos, llenos de luz y de amor y de todo. Lo mismo en la oscuridad, en la sombra, en lo que, digamos, sea culturalmente y religiosamente y todo eso se ha tachado como el infierno y los demonios y todo eso. Hay seres que nos acompañan, que nos ayudan, que nos guían, que pertenecen a la sombra, a la oscuridad. Eso, el concepto de que hay seres oscuros que ayudan y que acompañan, ahí hace el cortocircuito sociocultural religioso de mi cabeza. Claro, pero es que estamos en un plano que es dual. Mm, Entonces aquí intervienen las dos energías. En otros planos no lo sé, o sea, en otros planos pues será totalmente diferente, pero aquí en la Tierra, en nuestra 3D, en nuestro día a día, intervienen las dos energías. ¿Qué es lo que, digamos, y tenemos que intentar conseguir? Que las dos energías estén en alta vibración, las dos, la luz y la sombra. mm. ¿Por qué? Porque hay grandes maestros, grandes energías, grandes seres de sombra que vienen a ayudarnos. Hay otras culturas, o sea, en la religión católica, que es la que yo más conozco, no, o sea, el diablo ya es lo peor. Pero hay otras culturas donde hay dioses de la oscuridad que nos ayudan a romper cadenas, a romper puertas, a, a destruir creencias. Y esos son seres oscuros. Lo que pasa es que eh, ellos sí lo tienen como dioses, por así decirlo. Eh, es lo mismo. El otro día estuvimos hablando, ¿no? de todo esto también, y es lo que en los dibujos animados, ¿no? Aparece el angelito y el diablito. Mm. Los dos son tú. Y a veces escuchar al diablo en la más alta vibración de ese ser es importante porque tienen que comunicarte algún tipo de aprendizaje, porque te están señalando, oye, si te escuece, si estás sintiendo esta rabia, esta ira, mírame, mírame. La mayoría de las veces cuando además esas energías están alimentadas con densidad, con pactos rocambolescos, lazos muy raros, cuando las miras, las escuchas, se vuelven amorosas, El caso de esa chica el otro día, lindas. ¿Qué pasa? Que cambian de frecuencia, entonces te están diciendo, este dolor, este momento, esta situación es preciosa y yo te estoy acompañando. sí. Yo he tenido dos experiencias, y una, bueno, que es la que te he contado antes, en donde... Tres experiencias. La primera vez como que se presentó en la, la oscuridad que ha sido... Era una visión del infierno, un paisaje totalmente desolado, en llamas, con dragones que me querían atacar, con una sensación así de que se me oprimía el corazón y yo queriendo salir desesperadamente de ese... Yo decía, wow, que dame 2 segundos, voy a poner pausa. Entonces era tal cual, digamos, claro, lo que era mi idea de la oscuridad del infierno, yo decía, porque era de Disney, con todos los detalles. Hasta que, bueno, empecé con ese proceso, ¿no? A entender de que había algo ahí que tenía que trabajar hasta que apareció mi maestro oscuro, me entregó el mando y me dijiste, mi amor, vos es la oscuridad. Y yo decía, no, 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 pero te necesito. Me decía, ya estás acá.
Y de ahí como que dije, claro, como yo todo esto lo hacía, como que sé que lo tengo que hacer, bien, Ujú. porque estoy escuchando tanto que hay que integrarlo, pero no había sido pleno, como me estaba brindando a la luz, a canalizar al ser, a canalizar los seres de luz como guías, los... Bien, era como que no era la misma entrega de un lado que de la del otro. Y yo pensaba como que ya había hecho mi trabajo, que era lo que hablábamos hace 2 semanas, una semana. Y que no ha sido después hasta que apareció esta chica con ese trabajo que tenía que hacer con la oscuridad, que era la que, ¿te acuerdas que desde chiquita se le aparecían entidades, que había sido abducida, exorcismos y todos? Que cuando hemos empezado a hacer la ruptura de esos contratos y después el proceso que ella ha tenido después, ese de que se le aparecieron esos como demonios que se le aparecían siempre, pero que ella se permitió verlos y empezaron a transformarse de seres demoníacos totales a un humano que le estaba reclamando algo de una deuda. Ahí entendí cuánto todavía en mí había, bien, de esa fantasía colectiva. Ya no quiero hablar de inconsciente colectivo, porque esto era lo que yo pienso, bien, no lo Claro, que actúa por debajo de mí, que no, 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 lo que yo pienso y lo que alimento, lo que me dejo alimentar a través de esos pensamientos. claro. Es que ahí cuando nos han hecho, o sea, siempre, además en el tema este de lo que se llama espiritualidad y todo esto, es como que nos tenemos que enfocar siempre a la luz Mm, y mirar la luz, porque lo demás, lo primero que pasa cuando hay una presencia, es miedo, claro, me da miedo, lógico, o sea, no juzgo eso. bien, y eso es lo que yo vengo hace días en la cabeza, entonces, ¿por qué como humanidad occidental hemos generado ese miedo? ¿Cuál era el aprendizaje? ¿O era para mantenernos en pausa y no crear? Cuando tú estás, claro, es Porque que eso lo cuando... hemos hecho nosotros. No quiero hablar de que no, 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 porque yo he No, estado ahí no, metida tomando las decisiones de que hemos estado ahí. Si es que además todo esto es porque nosotras hemos estado sí, en ese punto. ¿Qué pasa? Que cuando te enfocas solo en llegar a elevar tu vibración, en ser un ser de luz, te está olvidando ¿por qué no hemos puesto ese hechizo? para no avanzar, para no tener conciencia. Lo más poderoso que hay en este mundo, en este plano, es una persona, hombre o mujer, o como quiera llamarse, que sea consciente de sí mismo en todos sus matices. Porque entonces habrá cosas que le molesten, le perturben, por supuesto, pero no va a salir a nutrir a ese colectivo. Porque yo estoy viendo que ese ser oscuro lo que me está mostrando es mi propia herida. Y cuando yo veo mi propia herida y la trabajo y la acepto, ya es que no es ni la integro, es que la acepto, soy libre. ¿Libre de qué? Libre de las creencias limitantes que me están llevando a eso. Libre del bloqueo, de mi propio bloqueo. Porque entonces ya acepto que yo me pongo nerviosa cuando vivo ciertas situaciones porque me generan me abren mi herida. En mi decisión está entrar en ese drama y nutrir a la víctima, nutrir toda la densidad de mi ser o decir, bueno, ¿qué me estás enseñando con esto? Voy a subir ese escalón.
Y esa energía entonces de la oscuridad no es algo negativo que no quiero ni mirar. Es que entonces lo miro y digo, háblame, cuéntame qué está pasando, que yo lo entienda. Entonces, ahí me estoy permitiendo, digamos, Ser al activar 100% otro tú, y activar otro aliado, ¿no? claro, y al final cuando ya vas trabajando todo eso y vas siendo más consciente y siendo muy honesta contigo misma, adquieres muchas herramientas y más seguridad para que cuando te vuelva a pasar, porque te va a volver a pasar, que te molesten las cosas que te duelan y que la vida a veces te dé paliza, Mm. tener ciertas actitudes de, vale, me duele, me cabrea, lo que sea, pero estoy sostenida. Hay una falsa creencia y que yo también he caído en esa, y porque la veo ahora en las personas que están como entrando en sus procesos de conciencia y están buscando respuestas, ¿no? De que despertar, ponerse en orden, bien, mirar a todos los pendientes, hace que la vida ahora más sea solo en luz, Nunca más vas a tener problemas. que nunca más vas a tener. Entonces ahí comienza, claro, es que yo creo que despertar es peor que seguir dormido toda la vida, porque entonces ahora conozco la mierda mía, pero encima se me sigue derrumbando todo alrededor cada dos por tres. Pero ahí no estás 100% en actitud de aprender, sino en por No, no, qué por me eso digo, pasa. es ese semipeldaño de no estar ni aquí ni allá, porque estoy en esa transición, pero muchas cosas, entonces personas cuando llegan a ese estado se pierden porque no están entendiendo, si han conocido todas las verdades, entienden las leyes del universo, eh, conectan con esa paz y cuando están meditando y cuando alinean y cuando hacen una sesión de algo, pero hacen el paso de vuelta a la vida. Pero ¿y en su día a día qué? A ver, a mí de poco me sirve tener grandes conexiones en una meditación de 3 horas o de 5 o de 8 días seguidos, si luego en mi día a día no me sé gestionar. Es que ese es el problema. Entonces, por eso, lo más importante y el bastón más importante que tenemos para empezar, bajo mi experiencia, es la honestidad y el humor. Mm, ¿Por qué el humor? Porque entonces cuando entre en juicio propio, que voy a entrar en juicio propio a machacarme, en vez de darle ese valor, voy a intentar reírme un poco de la situación cuando pueda. Porque la vida, por mucho que tú medites 24 horas al día, te va a traer cositas que te van a doler, quiera o no quiera, porque vas a perder un trabajo, te van a romper el corazón, se te va a morir alguien que quieres muchísimo y eso duele. Ahora, en tu mano está vivir ese dolor desde una perspectiva más consciente y más calmada, por así decirlo, o el drama absoluto. Y lo único que tenemos para eso es la honestidad y, bajo mi punto de vista, el humor, porque es verdad que la oscuridad, la sombra, tiene esa parte de picardía muchas veces que en tema de como de lo divino es como que no entra, ¿no? Y es como, sí, sí entra el humor, mm. sí entra el humor. Sí. Es que Pero la por eso honestidad tiene que pienso de ser que absoluta. esas creencias que se van activando de la solemnidad, de que todo va a empezar, se va a encaminar y se nos activa la ley de atracción, y que en realidad hay todavía mucho por Mm, trabajar.
Está bien si, a ver, yo es lo que siempre digo, si a ti te sirve hacer 3 horas de meditación en silencio absoluto, que tal, que siendo una persona seria, correcta, perfecta, bien, yo ahí no entro, me parece maravilloso si lo consigues. Pero es que aquí hay, igual que estamos hablando de el dolor, el sufrimiento, ¿no? De lo que conlleva el aprendizaje, también está el disfrute, también está el sentirse lleno, pleno, divertido. Vamos a utilizar también esas herramientas. Mm, Hay situaciones en las que esas herramientas de disfrute o de diversión en un principio son difíciles, pero y a lo mejor y nos ayuda muchas veces el tener una solemnidad pero es que yo cuando canalizo y sobre todo a vibraciones muy altas de luz, de sombra, me da igual, yo no hago distinciones, yo me lo paso muy bien y es un lenguaje divertido, o sea, no hay filtro en ese sentido, ¿sabes? Para mí la espiritualidad no tiene, bueno, es que no puede ser solemne en ese sentido porque es que entonces yo no la podría sentir de igual forma. Y me encanta tener mis espacios de silencio, por supuesto, aunque no soy muy estricta en eso, pero mm, la energía fluye, no está encorsetada, no es rígida. sí. Y, y creo que también es muy de, la próxima vez que nos juntemos vamos a hablar de la nueva energía. Mm. Como dice que vamos a hablar de eso y hemos terminado. Em, Creo que en esta dimensión, en este plano, que es el único que en realidad y que más tenemos experiencia, porque sí los estamos experimentando los otros, pero Sí, donde bastante estamos es bebé aquí. comparado con la experiencia que tenemos en esta, de que fuera de la dualidad de la vida, la luz y la oscuridad no es maldad y bien. Y creo que ese es el concepto que tenemos que soltar, porque ese es el vínculo de vuelta occidental. Claro, es que nos creemos que la vibración, por ejemplo, en lo que hablamos hace unas cuantas semanas, ¿no? Cuando canalizamos vibración de luz, llámalo arcángel, Miguel, Rafael, me da igual. Siempre amor, siempre alegría, plenitud, como todo muy bonito, ¿no? Y si canalizamos a seres de oscuridad es como todo muy grotesco, muy... Y me acuerdo que en esa conversación te dije, pero si es que ellos no tienen la energía, lo que se presente, no tiene esa emoción. La emoción es nuestra porque La emoción es nuestra, es nuestra interpretación de esa claro, vibración. claro. Por eso a mí desde nunca jamás he tenido la necesidad de, que a veces lo he sentido y me lo han dicho, pero a mí nunca me han dicho, estás canalizando a este tipo de energía. No, porque igual que empiezo a lo mejor con la que se supone que es el arcángel Miguel, puedo pasar directamente a una energía de oscuridad que está ahí también presente para hablar, porque tienen mucho que decir, sobre todo en este plano. Ellos no están, digo ellos por englobarlo todo, pero ellos no están en ninguna emoción de nada. Mm, Ellos es, te lanzo esto, interprétalo, cógelo, aprende o tíralo a la basura si quieres. Porque si no, a los humanos no hubiese ido de otra manera.
Ya, es que es tan simple como eso. Si ellos de verdad tuvieran ese tipo, o sea, o esa emoción incluso de sentimiento de salvarnos, estaríamos hablando de otra cosa o en otra historia. Ellos nos dan, pero nosotros somos libres de elegir. Pero es que ahí no hay ni bien ni mal. El arcángel Miguel no es superior al demonio, ni el demonio es superior al arcángel, ni nada. Cada uno está en su energía. Y todos pertenecen a lo mismo, que es la fuente, Dios, el universo, como lo quieras llamar. Mm. Pero todos venimos de lo mismo. De hecho, los que tenemos emoción y todo eso somos los humanos y seguramente allá en otros planetas seres muy parecidos a nosotros con la misma historia. Pero las energías no saben que la energía es energía. Que reaccionas de tal o cual manera biológicamente a esa frecuencia. Porque a mí, por ejemplo, no me da miedo si alguien me dice, no, que hay una presencia, que no sé qué, porque nunca la he tenido con esa emoción. Es verdad que yo he estado siempre muy vinculada a la oscuridad porque es lo que a mí, bueno, yo vine con ese plan a la Tierra y ya está. Eh, no, es que no la puedo relacionar con el miedo porque nunca me lo ha dado. A mí me ha pasado, yo decía, ¿por qué me es tan fácil ahora sentir vibraciones? Y es porque justamente no tenía el contexto cultural, si bien, digamos, he sido eh, criada, educada, católica, pero siempre había ahí como un recelo. Entonces había como que no entraba. Más una vez tuve que rehacer una prueba de religión en la secundaria. Em, entonces, claro, cuando empezaba a conectar con la energía, eran vibraciones, inclusive las energías malas, yo las siento como que una frecuencia distinta. Mm, Entonces, en ese sentido, yo decía, es como que yo misma, como que me he mantenido ese cascarón para poder interpretar bien, no desde un contexto emocional, mental, emocional de los ángeles, sino que esta vibración hace pi y esta hace pi, 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 y se la puede trabajar así, pero que sí el tema de los seres de la oscuridad, bien, es esa, como que no es esas puras energías, sino más esas, la densidad de este plano más. sí, Mm, esa es la que tenía mucha carga cultural en mí. claro, porque, a ver, y existen, o sea, y hay veces que, jolín, más que miedo es susto, ¿no? Sí, Encontrarte con eso. Es como, oh, ah. Y es normal, pero cuando rompe un poco la barrera esta cultural y todo eso que a ti te ha pasado, cuando la rompes como, vale, vamos, te mm, doy la mano que hace falta y lo trabajamos, tú y yo hemos tenido experiencias juntas con diferentes personas de decir, bueno, esta energía que hay aquí y no ha supuesto además que la gente, además, porque hubo hace poco que me dijeron, no, pues que tú tienes que terminar agotada, porque claro, luchar contra ellos. sí. Dije yo, si es que es todo lo Bueno, contrario. esa, y el tema de la protección, que siempre, que tenés que protegerte, que tenés que protegerte. Sí, Eh, bueno, eso. A ver, al principio, si te da seguridad, protégete. Te pones tu esfera morada, eso es maravilloso y te da seguridad. Pero es verdad que al final de quien nos tenemos que proteger es de, mm, de,
de nuestros propios pensamientos, creencias, patrones, etc. Eso que me has dicho el otro día, em, la honestidad como punto de referencia, ¿no? Porque cuando yo he empezado el proceso, bien, a mí los puntos de referencia eran coherencia y certeza, porque he empezado eso a ver de que estaba siendo muy incoherente en sentir, pensar y actuar. O sea, Sí, entonces eso me ha ayudado mucho al proceso. Pero como que me había quedado yo en eso. Bien, y esa certeza también a veces casi que ha empezado a teñirse del ego. Entonces, ¿desde dónde venía esa certeza? Entonces has venido vos con el mensaje de la honestidad. Y ese lo he sentido, lo que hablábamos, ¿no? De que ese centro, ese eje, tiene como distintos estadios. El permitirme observar un nivel más alto, entiendo ahora de que esto lo genero, y el nivel más alto de qué genero y desde dónde genero. Bien, gratitud, coherencia, certeza, honestidad, terminan siendo también como esos distintos niveles desde dónde puedo posicionarme para observarme. claro. ¿Qué pasa? Y yo lo de la honestidad es verdad que lo empecé a trabajar hace muchos años, pero realmente fue cuando entró esta nueva energía, cuando lo vi en su amplitud. Porque me pasó también un poco lo mismo. Lo que pasa que es verdad que yo tenía mucha, a nivel personal, ¿no? Máscara, Mm, y lo único que me quitó la máscara fue la honestidad brutal que me hice. Además, desde hace, no sé, bueno, muchos años. Entonces, pero ¿qué pasa? Que con esta entrada de la nueva energía, que hablaremos en otra ocasión, yo me di cuenta que la honestidad al final es lo que nos deja totalmente puro para que la certeza, la coherencia esté totalmente en nuestro centro. Porque la honestidad al final nos quita tanto la máscara, tanto que nos deja desnudos. mm, Y al final, cuando estamos desnudos con nosotros mismos, somos puros. Puros en el sentido de que aceptamos cualquier tipo de matiz que tengamos, ya sea enfado, ya sea super ilusión o lo que sea, lo aceptamos, sin más. Entonces ahí puede entrar la certeza, o sea, puede entrar siempre, pero de una manera como lo que tú dices, ¿no? Ya, ostras, puedo gestionar desde mí y ya luego proyectar a los demás, a lo que sea, pero siempre desde mí. mm. Y cuando nos vamos quitando las máscaras, pues es que ya no hay doble. Y la sigue habiendo, a ver, porque somos duales, estamos en este plano y yo cuando tengo una conversación con X personas no hablo igual que con otras personas porque somos así, pero lo sé. Y sé que si quedo con X personas voy a hacer este tipo de, pues a lo mejor de cerveza y punto, y cuando quedo con otro tipo de personas me abro en canal y es malo, es bueno, no, es lo que me calma a mí porque soy honesta siempre y cuando no haga daño a ninguna de. Sí, que creo que desde la honestidad no se puede hacer daño y que lo que reciba la otra persona tiene que ver No, con porque sus propios filtros. claro, desde la honestidad pones tus límites, aceptas los límites de los otros también. Entonces, es maravilloso. Es que no hay doblez, no hay más allá. Por eso creo que con la energía ahora que se está abriendo ante nosotros es como, ostras, dejémonos de excusa propia, autoengaño propio. Que si te gusta, perfecto, no te gusta, perfecto también, que es que no es malo.
estar ahí. No, aquí no hay ni malo ni bueno, es lo de la energía, no hay ni mala ni buena, ni superior ni inferior. La energía es, Mm, sí, no hay más. Lo que pasa que, bueno, aceptar todo esto es es de maravilloso, todos los días. pero claro, el día a día y aceptar que me molesta esto porque en verdad soy yo, Es que eso, a eso hemos venido, a recordarnos y a es que liberarnos. hemos venido a otra cosa. El otro día, el domingo, en la canalización que tuvimos las dos, quedó bastante claro. Lo primero es que no hay nadie superior, ni mejor, ni más listo, ni más... Todos somos iguales, todos, aunque no lo queramos ver. Y lo segundo que nos dijeron es, tú aquí en este plano, a lo que has venido es a ser humano. Déjate de luces, de sombras y de humanidad. La humanidad está ahí Mm, y la humanidad es dual y tienes que mirar las dos cosas. sí. ¿Sabes qué? El otro día pensaba cuando yo empecé mi proceso, em, bueno, llegaba mucho a mí el mindfulness, que es ese movimiento bien de Mm, autoobservación. Y en ese momento, a mí como que me producía, decía, es como, porque cuando yo meditaba, entraba en donde entraba. Y entonces cuando leía sobre mindfulness me parecía como que lo reducía mucho, ¿bien? Y decía, obviamente, y también como estaba muy en dualidad con el tema de la oscuridad y de la luz, de los oscuros y de la elite y de todo ese tema, decía, esto está siendo una manera de dar tranquilidad a la gente, pero limitándola, porque entonces medita solo para eh, autoobservarse y poder observar que no es el pensamiento, pero se queda ahí cuando hay mucho más. Pero después, me- hace días que estoy de vuelta con el tema del mindfulness, digo, espero que a la larga, a ver, el proceso que hemos tenido muchos como yo, así de un despertar súper potente, ha sido para mostrarnos cuánto más somos capaces, pero a la larga la verdadera gestión es la del día a día en este plano y la de entender que la realidad, que lo único que es real, me acuerdo que eso sí me ha quedado del mindfulness, o sea, lo único que es real para uno son las emociones que genera lo observado. Lo que llamamos realidad en realidad no es real, pero la emoción que la estamos sintiendo físicamente, bien, en mm. base a lo que activa en nosotros y químicamente, pum, 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 bien, eso es lo real. Y ahí es donde tienes que quedarte, es observar eso. Porque a medida que empezás a trabajar eso, si volvés a ver el mismo escenario, la reacción es distinta, entonces crees que la realidad ha cambiado y no. No, en el fondo lo que has cambiado ha sido tu manera de gestionarte a ti. Sí. Entonces ahora como que, claro, he empezado a entender realmente el poder de esa autoobservación de la que hablaba el mindfulness y yo lo veía como que estaba haciendo algo que estaba queriendo como aplastar, ¿no? La conexión con nuestra divinidad, con el ser, pero en realidad te está dando las herramientas de, listo, ya sé todo esto, ya sé que soy la fuente, ya sé que de mis vidas pasadas, pero de vuelta, ¿no? Al día a día, porque en realidad no es que por estar despiertos entramos en el estado de gracia. El otro día le decía a una señora que nuestro proceso
en realidad es mucho más significativo. Dame un segundito, voy a cerrar la puerta. Que la de un monje tibetano, en donde, digamos, grandioso vivir la experiencia, pero casi que no hay estímulo externo para mantenerse en ese estado de gracia y en ese proceso de autorreconocimiento, porque toda tu vida está todo dispuesto a esa autoobservación. Nosotros hemos venido como amas de casa, como profesionales, como a llegar a ese mismo punto de entendimiento, pero con el caos del día a día. Que me aumentan la electricidad 3 veces lo que la pagaba el año pasado, que los hijos se nos rebelan, que no llegó a fin de mes, que... Entonces creo que realmente no nos debemos desmerecer de todo de lo mucho o lo poco que avanzamos. No, es que es toda una hazaña, Mm. es todo un logro. O sea, es que cada peldaño de esa escalera a veces son años de reconocimiento, de trabajo. Otras veces son nada, es más. Pero además tenemos que tener en cuenta algo muy, o sea, como algo muy presente. Lo que nos duele, lo que nos genera inquietud, lo que nos genera miedo, nunca se va a ir de nosotras. No. Siempre va a estar ahí esa herida, siempre va a estar ahí esa manera de relacionarme con los demás. Entonces, cuanto antes te vayas generando herramientas para bajar de intensidad, para no entrar en el drama durante 5 meses, sino 3 días, para mucho mejor para ti. Ese es el día a día. Ese es el día a día. ¿Cuánto dejo que la emoción me habite? Claro, es que mm, al final, Porque además, bueno, podríamos estar hablando 12 horas y el, ay, el tema de rechazar la emoción, porque como tengo que estar en el centro, en mi ya, eje, como todo tiene que ser bonito, no puedo sentir enfado porque entonces no estoy en mi centro, no es porque bonito y no... entonces eso, hay algo que estoy haciendo mal. Entonces En rechazo este la caso, emoción, me autocastigo, activo la autocrítica. ¿y qué pasa? Que cuando rechazamos eso y no lo vemos y no lo queremos mirar, ni escuchar, ni trabajar, la vida dice sí, doble. Y vamos, creo que a todo el mundo nos ha pasado cuando no hemos querido ver algo que al final han dicho sí, pues toma, 2 tacitas de caldo y te lo preparas. Mm, Es verdad. eh, Entonces, bueno, que la vida es maravillosa y es difícil, aparte iguales. Que esto no se trata de estar todo el día en sufrimiento y en la sombra, ¿qué va? Se trata de aceptar lo que venga mm, y cómo lo sientas. Y aceptarlo es que si tienes que estar 2 días en plan víctima o es que lo que sea, pues estate tranquila ahí. Ahora, al tercer día, empieza a moverte. sí, Siendo honesta contigo, oye, es que me apetece entrar en este hoyo y meterme de barro hasta la ceja un rato, pringarme y luego ya
con mi herramienta, ya sea terapia, ya sea un amigo, una amiga, familia, da un paseo o hacer el pino puente, saldré. Mm, sí. Yo siempre digo que en este tipo de procesos, cuanta más red tenga en la que pueda hablar, mejor, porque no es lo mismo estar sola en esto o solo, que, bueno, tener a alguien también que te diga, oye, ya no. Mm. Y muchas veces hablarlo es cuando nos damos cuenta, ¿no? De el aprendizaje, la herida, no lo había visto de esta manera. El otro día me dice una chica, cuando yo había estado en cama hace una semana y media, 2 días, batallándome con lo que tenía que trabajar. Me dice, ah, pensé que vos no te enfermabas. Me dice, porque siempre, y yo, como que no. Le digo, no estaría en este plano si, si ya tuviese todo resuelto. No, no, claro, y además que, bueno, yo siempre digo, yo creo que soy, entiendo también la oscuridad de los demás y veo tan claro muchas cosas que se quieren ocultar, ¿no? Y las máscaras y tal, porque soy yo. O sea, lo que me huele, el tufo que me viene, es mío. Lo que pasa que, bueno, he tenido mucho tiempo de verlo, de trabajarlo, y aún así hay días que digo, al hoyo, a llorar y al drama, Mm, para darme cuenta de lo que sea o lo que... Y es fantástico, o sea, bueno, se pasa mal, claro que sí, duelen las cosas, pues sí, mm. mucho, mucho, Se hace que sí, lo vamos a dejar aquí, porque hay mucho para procesar. sí. Cualquier cosa que nos contacte, si Que nos, necesito un empujón. que nos dejen preguntas. Sí, Pero sí, para mí esto ha sido una introducción súper importante para la energía. Y ya vamos a empezar a hablar. Porque todo esto aparece sí, de y con la manera nueva energía se... antes, hace unos cuantos meses, fue como, perdón, perdón, perdón. Sí. Y, eso, y para no olvidarme, esto es nota mental. Los sueños, las situaciones de crisis que se explotan en nuestra cara y que no sabemos de dónde vienen, bien. Y esas emociones que yo he empezado a llamarlas emociones fantasmas, que de la nada aparecen. Bien, de que no ha habido nada realmente que lo genere, pero pronto me siento con esa ansiedad, con esa tristeza. Los síntomas, que es lo que publiqué el otro día, los síntomas ascensionales, que la gente se queda con el síntoma. De eso quiero que hablemos En la siguiente hablamos en porque la sí, siguiente, porque todo eso tiene que ver con la nueva energía. todo tiene que ver con la nueva energía y con los nuevos, el cambio, ¿no? De visión de esa energía. Ujú. Y por eso tantas crisis. No es porque lo estoy haciendo mal, al contrario, lo estoy haciendo demasiado bien, entonces la lista sigue apareciendo. Antes estábamos meses en un punto y ahora, bueno, listo, lo resolviste, pum. Sí, pues nada, un placer hablar contigo y con todos los que, porque esto es grupal, esto es así. Así que un placer. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Isa. A ti. Un besito. Chao, Chao. hermosa.